Pamplona ha vuelto a salir a la calle para mostrar su rechazo contra la agresión sexual que podría haberse producido durante estos Sanfermines. Como ya hizo tras el caso de La Manada, la sociedad navarra ha vuelto a entonar el no es no para mostrar su rechazo contra la violencia hacia las mujeres. Quieren que se les escuche bien alto. Nos hemos visto obligadas a tener que activar el protocolo contra las agresiones en fiestas y hemos salido también a denunciar las 18 agresiones que ha habido de alta y baja intensidad durante nuestras fiestas. Y así, con ruido, Pamplona ha condenado la posible agresión sexual que ha sido denunciada estos Sanfermines. No queremos que retroceda nada y como han habido algunas agresiones, pues aquí estamos. Me parece que es de justicia pues que las fiestas sean para todos y bueno, pues hay que estar aquí. Cada vez que pase algo tenemos que estar aquí y ojalá no tengamos que estar aquí nunca más. La Policía Municipal está investigando ya los hechos que tuvieron lugar la madrugada del 6 al 7 de julio. Representantes de la escena política también han mostrado su rechazo. Todo nuestro apoyo a la persona que haya podido ser agredida y esperar que tanto desde el punto de vista policial y judicial, pues si ha habido esa agresión, pues lo pague quien lo ha hecho. Hay que lamentar lo que parece ser una nueva denuncia por agresión sexual en Sanfermines y al mismo tiempo felicitarnos primero por la rapidísima actuación que han tenido los colectivos feministas, los colectivos de mujeres que inmediatamente han llamado a la movilización. La ciudad se ha vuelto a unir contra la violencia hacia las mujeres, como lleva haciendo desde 2016 tras el caso de La Manada. Bueno, pues para denunciar cualquier tipo de agresión contra las mujeres, porque estamos deseando que haya unos Sanfermines sin ninguna agresión. Nos parece que es lo mínimo el salir a la calle aunque estemos de fiesta para recriminar este tipo de actos y por nuestras hijas y también educar a nuestros hijos para que piensen que esto no puede repetirse. Así que volverán a salir a la calle las veces que haga falta hasta que no haya agresiones sexistas.